del 5% del resto de la población. Hoy, adicionalmente a los fallecidos que habíamos informado, dado que el corte es a las 9 de la noche del día de ayer, teníamos 2 fallecidos. Hoy lamentamos el tercer fallecimiento en la ciudad de Concepción de una persona de 82 años que además tenía una enfermedad de base, cáncer con metástasis, y falleció hoy a las 11:20 de la mañana aproximadamente. Como Gobierno de Chile, en relación a las situaciones que recién comentaba, hemos tomado la decisión de establecer para la isla de Puerto Williams cuarentena de 24 horas. Para la isla de Chiloé, un cordón sanitario. Adicionalmente, recordar que a propósito de personas que han sido contagiadas o declaradas como contacto estrecho, hemos tenido que cerrar 2 oficinas de la CONPIN, las cuales se abrirán mañana para evitar las congestiones que se están ocurriendo el día de hoy. Adicionalmente, como se anunció ayer, hoy salió publicado el decreto de alerta sanitaria con toma de razón de la Contraloría, que nos permite a nosotros como autoridad sanitaria fijar el precio de los servicios y de los productos, tales como el precio del examen PCR para coronavirus, el cual nosotros lo hemos fijado en 25.000 pesos para los prestadores privados. Esto quiere decir que después de aplicar el precio del plan, los pacientes tendrán que solo pagar el copago. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo. Quiero enfatizar esta tercera alerta sanitaria, una segunda modificación a la alerta sanitaria, el decreto número 10, con toma de razón, insisto, del Contralor, que ha certificado su legalidad el día de ayer y fue publicado ya en el Diario Oficial, donde se señala que en mérito a la situación de salud, de pandemia que afecta al mundo y a Chile, se hace factible que el Ministerio de Salud fije precios, fije cifras de arriendo para determinadas instalaciones de las que necesita tomar control para garantizar el mejor acceso, el mejor servicio a salud de la población. En el contexto de América Latina, hay fundamentalmente 3 países que tienen una estrategia de testeo muy importante, entre ellos el nuestro y además Brasil y Ecuador, que son por supuesto los países que están reportando el mayor número de casos testeados, independiente que las cifras de letalidad de fallecidos del caso de Chile siguen siendo extremadamente bajas, y lo que ha ocurrido son personas, los 3 casos que tenemos, personas que habiéndose definido con anterioridad por su cuadro clínico, en los 3 casos de un cáncer, un deterioro generalizado, no recibieron medidas extraordinarias de soporte y en el momento de fallecer cursaban una infección por coronavirus. Quiero reiterar el costo máximo del test, como quedó definido el día de ayer. PCR para coronavirus de 25.000 pesos en el sector privado. Los pacientes beneficiarios de FONASA, cualquiera sea su tramo, tienen gratuidad para este examen, y por supuesto este examen es completamente gratuito cuando se deba implementar, se deba pedir por razones de salud pública, como por ejemplo evaluar un contacto estrecho de alguien que está enfermo y hay que certificar si está enfermo o no de coronavirus. Ese examen, instruido por la autoridad sanitaria, particularmente Ceremi, se hace a título sin costo, totalmente gratuito.
Quisiera abrir el espacio para algunas pocas preguntas, señalando que lo último de la definición del día de hoy, en la mañana, en la reunión con el presidente de la República, es que cualquier instalación de la que se deba hacer uso, y estamos en este momento tomando control de muchas instalaciones a lo largo del país para tener lugares donde tener a los pacientes positivos para coronavirus en aislamiento o para eventualmente usar como expansión de la capacidad hospitalaria el costo máximo que va a pagar el Estado por estos servicios, por estos lugares, es de 0,2 UF por metro cuadrado, que equivale a un arriendo de una bodega sin ninguna sofisticación, pero que también nos parece un precio justo, dado que estas instalaciones hoy día no tienen prácticamente ningún uso alternativo. Estoy hablando de hoteles, por ejemplo, donde la ocupación es prácticamente cero. Sin decir más, se ofrece la palabra para algunas preguntas. Ministro, sobre esto último, usted hablaba de 0,2 UF por metro cuadrado, ¿eso es al día, es al mes, a la semana, cómo es? Y en el caso en particular de espacio riesgo, ¿cuánto está pagando el gobierno por día? Sabemos que la inversión es 2.600 millones para un plazo amplio, pero por día, ¿cuánto se paga en el arriendo? Y si ese lugar además va a ser usado para pacientes con coronavirus o para los otros pacientes de otras enfermedades. Respecto a ese lugar y como otros, quiero dar una respuesta en general. El arriendo mensual es 0,2 UF por metro cuadrado ocupado. En este caso estamos hablando de 3.000 metros cuadrados, casi 3.500 metros cuadrados. Podríamos llegar a requerir toda la infraestructura, que son del orden de 12.000 metros cuadrados, si no me recuerdo mal, pero el orden de magnitud es 0,2 UF por metro cuadrado para ese recinto mensual, insisto, mensual para ese recinto o el que sea necesario como precio máximo. Hay mucha gente también, y quiero agradecerlo, de verdad, que ha ofrecido recintos a título completamente gratuito. Por supuesto, esa oferta la tomamos como Ministerio de Salud porque son lugares que nos van a servir mucho y que los estamos ya implementando a lo largo del territorio nacional. Sí, ministro, estamos en directo para Radio Bio Bio, consultarle sobre este caso en Concepción, este fallecimiento, si tiene más detalles respecto de la persona, si es hombre o mujer, y también respecto de lo relacionado con lo que se anunció durante la jornada ayer de la suspensión del GES, el detalle de aquello, si es que va a correr para todos, porque cuando estuvimos con los casos de H1N1 se excluyeron, por ejemplo, casos más críticos como tratamientos de cáncer. Y lo tercero, ayer la Contraloría entregó también un recordatorio a los alcaldes de la labor que tienen que tener cuando se está en estado de catástrofe a propósito de lo que ocurrió con la comunicación de la segunda muerte. En relación a lo que se pregunta, ya hemos señalado, y este decreto del día de ayer lo materializa legalmente, le da el sustento legal. Efectivamente, el Ministerio de Salud va a tomar control de la gestión de todo el sistema sanitario público y privado a lo largo del país para responder adecuadamente a esta cuarentena. Eso implica, como lo pedimos ayer, que en primer lugar todo lo que son cirugías electivas postergables hasta después del pic, cuando ya está este brote de coronavirus vaya reduciéndose, tengamos pocos casos nuevos, postergar hasta ese momento toda cirugía que pueda esperar. Y esto tiene un doble sentido: liberar recursos de hospitales, médicos, pabellones quirúrgicos, para enfrentar esta pandemia, y por otra parte explicar claramente que no resulta razonable que una persona que puede esperar para tener una estadía en el hospital, por ejemplo, o en una clínica por una cirugía electiva, no lo haga porque está siendo admitido a un lugar donde va a haber muchos casos de coronavirus y donde puede adquirir el contagio, como desgraciadamente ha ocurrido, no estando enfermo al ingreso a esta institución,
producto de los días de hospitalización que esté allí. Asimismo, los pabellones quirúrgicos son un lugar muy preciado. Varias clínicas de Santiago, también algunas de regiones y varios hospitales públicos están convirtiendo pabellones quirúrgicos en unidades de tratamiento intensivo a cargo de los anestesistas. El día lunes, el día martes, vamos a entregar el decreto que suspende la garantía de oportunidad para algunas enfermedades. No vamos a suspender las garantías de tratamiento de cáncer, de ningún cáncer, por supuesto, pero algunas enfermedades que están contempladas en el régimen de garantías con 85 enfermedades, la garantía de oportunidad se va a suspender y algunas acciones específicas que tienen garantía de oportunidad, de tiempo de cumplimiento, dentro de algunas enfermedades, no la condición completa, pero algunas garantías de tiempo, de oportunidad dentro de algunas otras enfermedades. Pero estamos trabajando intensamente, mirando con el comité asesor del auge cuáles son las condiciones que podemos efectivamente excluir de esta garantía de oportunidad vamos a informar de esto en un decreto formal el día martes. Respecto al paciente recién fallecido en la región del Biobío, en el Hospital Regional de Concepción, Instituto Traumatológico en particular, yo creo que ya don Arturo Zúñiga dio los antecedentes que constan en nuestra información hasta este momento.